Muy buenos días a todos y a todas. Quiero en esta vocería dar cuenta de 4 elementos importantes de la agenda de gobierno. Lo primero, la agenda presidencial. Ustedes saben que el día de hoy el presidente partió desde temprano una reunión sobre seguridad con la PDI, con el director general de la PDI, con la ministra del Interior, Carolina Toay, con el director del Servicio Nacional de Migraciones, justamente para reforzar las medidas que habían sido conversadas el viernes pasado en materia migratoria, particularmente en lo que respecta a los procesos de expulsión administrativas y judiciales en nuestro país. El presidente, además, el día de mañana y siguiendo la agenda de seguridad, va a firmar el proyecto que crea el Servicio Nacional de Defensa a Víctimas de Delitos. Ustedes saben que en nuestro país falta una institucionalidad que se preocupe particularmente de las víctimas de los delitos en nuestro país, y eso requiere, evidentemente, una ley, requiere presupuesto, requiere coordinaciones institucionales, requiere funcionarios y funcionarias públicas que se dediquen al acompañamiento de las víctimas en torno al acceso a la justicia. Ese acompañamiento desde el Estado es fundamental para muchas de las mujeres, hombres, que lamentablemente han sido víctimas de distintos tipos de delitos, ¿no? Producto del tráfico de drogas, producto de los asaltos, producto de agresiones, producto de amenazas, etcétera. Y en eso estamos trabajando, y la buena noticia es que ya mañana vamos a poder firmar el proyecto que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas en Chile. Pero además el presidente, como lo habíamos señalado la semana pasada, va a viajar este miércoles a la Antártica junto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esto porque nuestro país es la puerta de entrada, ¿cierto?, al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación en lo que respecta al combate a la crisis climática. En eso hay una atención especial del secretario general de las Naciones Unidas, porque la crisis climática es un fenómeno global que es de preocupación de estos organismos y por lo tanto a través de Chile el secretario general de las Naciones Unidas va a poder visitar la Antártica, que geopolíticamente es muy relevante para nuestro país, de lo cual además nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas. Que el secretario general de las Naciones Unidas visite la Antártica a través de Chile es un honor para nuestro país. En materia de seguridad, como lo decía anteriormente, no solo el presidente tiene una agenda importante, sino que el gobierno en general. Estamos no solamente preocupados, sino que estamos ocupados y trabajando día a día en reforzar nuestra agenda de seguridad. Hemos frenado una curva ascendente en materia de homicidios, porque los homicidios siguen estando presentes, pero al menos estamos frenando la curva ascendente. Y eso es el resultado de las decisiones que hemos tomado como gobierno. Eso es el resultado del Plan Calle Sin Violencia, de la política nacional contra el crimen organizado. Está dando resultados y por lo tanto hay que reforzarla. Las políticas que son efectivas hay que reforzarlas, hay que perfeccionarlas, hay que seguir en ese camino, ¿no? También porque hemos mejorado el control fronterizo. Tenemos mayores puntos de observación fronteriza, hemos reforzado la incorporación de tecnología de punta para el control y la vigilancia en nuestras fronteras. Eso nos ha permitido disminuir los ingresos irregulares a través de nuestras fronteras, pero hay que avanzar mucho más. También porque hemos logrado avanzar en 38 iniciativas legales en materia de seguridad que se han ido aprobando en el transcurso de nuestro mandato. Y ahí no está solamente la agenda de fast track legislativo, sino que otros proyectos de ley que hemos incorporado y que hemos ido logrando promulgar en el transcurso de nuestro año y medio, un poco más de gobierno. Pero tenemos leyes todavía que no se han aprobado, y en eso queremos aprovechar de hacer un llamado al Congreso y particularmente en este caso a la Comisión de Seguridad del Senado. Cuando se pide acelerar los procesos de expulsión, no podemos obstaculizar proyectos que facilitan la expulsión. Y lo que tenemos en el Senado es un proyecto de ley que recibió una incorporación de una indicación de este gobierno, de nuestro gobierno, que lo que implica es que todos aquellos migrantes que están siendo procesados por la ley 20.000, que es la ley de drogas, puedan tener una expulsión más inmediata
en varios de los casos por los cuales están judicializados. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con las expulsiones judiciales? Que ya se han ido acelerando producto de la última ley que promulgamos en este gobierno, por iniciativa de este gobierno. Pero lo que sucede es que tienes casos que como están siendo procesados en Chile, y algunos tienen que cumplir condena en Chile, dificulta mucho el proceso de expulsión porque tienen que cumplir condena en Chile. Lo que hace esta indicación de gobierno es facilitar la posibilidad de expulsarlo aunque tengan condena en nuestro país. Es decir, que puedan cumplir condena en sus países. Y eso por la ley de drogas. De hecho, el caso de una de las personas que participaron en el lanzamiento de La Granada es un caso ejemplificador de lo que sucede por ausencia de la aprobación de esta indicación. Por lo tanto, a la oposición, particularmente a la oposición, que exige tanto al gobierno en materia de seguridad y migración, le pedimos especialmente que colaboren. Porque si al mismo tiempo que nos exigen acelerar procesos de expulsiones, nos obstaculizan medidas legislativas para acelerar ese proceso de expulsión, entonces estamos en una piedra de tope que no nos permite avanzar, ¿no? Y obviamente también en una contradicción profunda. Tenemos también que señalar temas asociados a salud, porque tenemos una buena noticia, ustedes lo saben, lo anunciamos la semana pasada, se inicia la inoculación con la nueva vacuna COVID-19, estamos hablando de que Chile se va a transformar además en el primer país de Latinoamérica en tener disposición de la vacuna más actualizada disponible en el mundo para el COVID-19. Y por lo tanto queremos aprovechar esta vocería para recordarle a la ciudadanía que tienen que ver su calendario de vacunación, y para eso está la página mevacuno.gov.cl, donde van a poder saber cuándo tienen que empezar con el proceso de vacunación de esta nueva dosis de refuerzo de la vacuna monovalente que reemplaza a la bivalente. Es muy importante porque seguimos teniendo casos de COVID en Chile. Y por último, obviamente celebrar el desarrollo, no por último, me queda un elemento más, de los Parapanamericanos. Yo quiero decir que como gobierno nos ha tocado participar no solo en el acto de apertura de los Parapanamericanos, sino que en los distintos juegos, ¿no? En las competiciones. Y realmente estamos hablando de excelencia deportiva. Es decir, lo que están realizando los deportistas paralímpicos es un deporte de excelencia. Independientemente de la discapacidad que tengan, ellos no solamente lo dan todo en la competición, sino que demuestran capacidades y habilidades que son increíbles. En el fútbol ciego, en el levantamiento de pesa, en la paranatación, básquetbol también en silla de ruedas, o sea, son personas con mucha habilidad y por lo tanto nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosas del nivel que han alcanzado nuestros deportistas paralímpicos y tenemos que seguir acompañándolos en estos Juegos. Por último, en materia económica, hay algo que hablábamos en el Comité Político con el Ministro de Hacienda y que queremos destacar porque el Banco Central ya daba cuenta de que las cuentas nacionales trimestrales publicadas por el Banco Central en las últimas horas, hablan de que hay un crecimiento en los últimos 12 meses de 0,6% de la actividad económica. Estamos hablando de una actividad que permite crecer un punto más de lo que se esperaba. O sea, al final de cuentas, estamos viendo una economía que se sigue fortaleciendo, más de lo esperado. Es una economía que se está recuperando y que va con una tendencia al alza. Sabemos que probablemente estas recuperaciones económicas demoran un poquito más en reflejarse en la economía familiar, en los bolsillos, en la generación de empleo, pero son una señal de que avanzamos en esa dirección. Y eso es una muy buena noticia que nos puede dar también esperanza respecto a la economía familiar en nuestro país. Y porque además es un tapaboca a los que siempre tratan de augurar los peores pronósticos, ¿no?
que la economía está en pésima situación, que la economía va a la baja, que estamos en una crisis sin precedentes. Y la verdad es que nuevamente los datos económicos dan cuenta que la actividad económica en Chile se está fortaleciendo, que se está recuperando y que vamos por un buen camino, lo que no quiere decir que dejemos de hacer cosas para acelerar ese proceso de activación económica. Y por eso la agenda pro inversiones, por eso los proyectos que estamos tratando de acelerar, por eso la agenda económica en general que estamos empujando y que está relacionada también con el pacto fiscal. Ahora sí, con eso terminé las preguntas. Ministra, ¿cómo está? Una pregunta relativa a la seguridad. Primero que todo, sobre el viaje del subsecretario Monsalve a Venezuela. ¿Cuándo se va a concretar esta visita? Por otro lado, le quería preguntar por una reunión que se está llevando a cabo ahora de exautoridades de Interior. Todo esto por seguridad. No ha llegado la derecha. ¿Qué le parece eso, por un lado? Y hay críticas de la oposición respecto al rol de la ministra del Interior, Carolina Toá, principalmente respecto a los diálogos políticos. En algunos sectores de socialismo democrático, por ejemplo, reconocen que es momento de abrirse más al diálogo. Algunos decían salir de las trincheras. ¿Cómo lo observan? ¿Cómo observan ahí la posición en la que está la ministra del Interior? Bueno, lo primero sobre el viaje del subsecretario Monsalve a Venezuela lo antes posible. De hecho, fue parte de las conversaciones que se sostuvieron en la mañana lideradas por el presidente Gabriel Boric en esta materia, porque yo quiero recordar que debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela durante el periodo anterior, se dificultó mucho poder ejecutar las expulsiones hacia ese país. Nosotros hoy día tenemos que expulsar venezolanos, colombianos, entre otros. Y lo que estamos haciendo es que, bueno, todos los días salen aviones comerciales para concretar las expulsiones, pero muchos también hay que coordinarlos con el país vecino. O sea, no basta solo con decretar o solicitar vuelos, porque eso se hace, decretar expulsiones o solicitar vuelos, porque eso se hace permanentemente. Y tenemos todos los días ese tipo de definiciones y decisiones, pero para materializarlo se requiere esa conversación y por lo tanto el que el subsecretario viaje para poder concretar esas expulsiones en el país vecino es una muy buena noticia y requerimos que sea lo antes posible, así que no les voy a decir ahora el día exacto, pero tiene que ser muy pronto. Y lo segundo, bueno, la verdad es que si no fuera por el diálogo que ha propiciado el gobierno, no tendríamos una agenda legislativa tan robusta como la hemos tenido. O sea, es el gobierno que más proyectos de ley en seguridad ha sacado y que sigue legislando en la materia. Esa posibilidad, ¿no? O esa realidad de haber sacado tantos proyectos de ley del Congreso no se debe a un atrincheramiento, todo lo contrario. Se debe a la capacidad de dialogar, a la capacidad de llegar a acuerdos, poniendo en el centro la seguridad de las personas. Entonces, insisto, lo que nosotros necesitamos de la oposición es colaboración y diálogo, porque los espacios están ahí. Va a haber una reunión ahora, o está haciendo una reunión con exautoridades de Interior, de distinto color político. Algunas no están viniendo, pero eso da cuenta y demuestra en los hechos que los espacios para el diálogo por parte del gobierno están. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren tomar esos espacios. Hay algunos que no quieren poner en tabla proyectos de ley tan importantes para concretar las expulsiones judiciales de migrantes que cometen delitos. Entonces, en esto tenemos que tener una posición alineada con el discurso contra la delincuencia. Porque si el discurso es uno, pero las acciones son otras, entonces no vamos a avanzar. Si nos piden diálogo, pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar. Si nos piden expulsiones de migrantes que cometen delito, pero al mismo tiempo no se ponen en tabla proyectos fundamentales para acelerar y concretar esas expulsiones, entonces no vamos a avanzar. Entonces, aquí queremos coherencia y queremos... La coherencia es importante porque lo necesitamos. Porque en esto el gobierno no va a poder avanzar solo. Porque requerimos los votos en el Congreso, porque requerimos la colaboración también en otro tipo de gestiones, porque también requerimos las ideas y las propuestas del sector de la oposición.
Entonces, es lamentable que se insista solo en la crítica, solo en las publicaciones por redes sociales y no se esté a disposición de sentarse a trabajar, a legislar en esta materia. Sí, son injustas las críticas a la ministra Toá y es una señal que no haya llegado las ex autoridades de oposición a la reunión. Por lo mismo, va en la misma línea de lo que señalaba anteriormente. Es una contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar. No sé si me explico, pero es absurdo. Si hay un espacio acá en la Moneda misma, con las autoridades de Interior para conversar en materia de seguridad, abierto por el gobierno, y la oposición dice que no hay diálogo y no viene a dialogar, así no se puede. Es una contradicción. Y si es injusto, mire, es que los hechos dan cuenta de las acciones que se han tenido. Lo mencionaba, 38 proyectos de ley, la mayor cantidad de iniciativas legislativas que se han empujado en materia de seguridad vienen de este gobierno, las mayores inyecciones de recursos para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, los homicidios, el sicariato, los secuestros, en todo eso hemos actualizado la legislación. Mañana vamos a firmar el proyecto para defender a las víctimas de delitos. Es decir, estamos avanzando. Por cierto que falta, porque la gente todavía vive inseguridad, porque él sigue siendo un problema. Pero por eso necesitamos avanzar aún más. Y para avanzar aún más, necesitamos la colaboración de la oposición, no la obstrucción legislativa y no la ausencia en el diálogo que ha propiciado el gobierno para avanzar. Buenos días, ministra. Mediabanco por Buenos aquí. días. Quisiera consultarle algunas preguntas respecto de la encuesta CEP, los resultados de la encuesta CEP. Algunos indicadores dicen que hay alto porcentaje de gente indecisa de cara al plebiscito y esto también coincide con la percepción de la ciudadanía sobre la política, que dice que ha empeorado desde abril hasta octubre de este año. ¿Qué le parecen esos indicadores? ¿Usted cree que a qué se debe? Miren, la verdad es que lo que yo puedo decir, uno, es que evidentemente la seguridad sigue siendo un tema prioritario en nuestro país, ¿no? Para nuestro gobierno, para las personas, y por eso tenemos que redoblar los esfuerzos y por eso es tan importante, como lo decía anteriormente, que la oposición esté en las instancias de diálogo y en las instancias de trabajo para enfrentar el problema de seguridad. En segundo lugar, es que diría yo, la incertidumbre, la desconfianza de la ciudadanía respecto a los distintos procesos políticos siempre crece cuando desde las instituciones no logramos dar respuesta a tiempo frente a las necesidades que se exige cubrir, ¿no? Entonces, cuando el Congreso se demora en resolver los temas fiscales, cuando el Congreso se demora en resolver el tema de las pensiones, cuando nos demoramos en tener acuerdos en materia de seguridad o en materia de salud, etcétera, es que la gente siente que no pasa nada. Y eso es lo que tenemos que poder superar. Y no lo vamos a superar, insisto, solo como gobierno. Lo necesitamos superar también con el Congreso. Nosotros hemos puesto todo el pie en el acelerador a la generación de acuerdos en pacto fiscal y en pensiones. Hemos cedido. Yo quiero recordar que en reforma tributaria, ya no estamos hablando de reforma tributaria, estamos hablando de pacto fiscal, porque hemos incorporado propuestas, porque ya nos cedimos, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, ya no está. En pensiones también hemos cedido respecto a lo que tiene que ver con el seguro social en pensiones y cómo se puede distribuir el 6%, pero todavía no hemos visto esa capacidad de ceder de las personas por parte de la oposición. Ahora, esperamos que no en las próximas semanas, más o menos 2 semanas, ya podamos ingresar elementos importantes del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque la ciudadanía también se indigna y nosotros también con el último caso de corrupción que hemos conocido, que es un escándalo. Es un escándalo de proporciones. Y por lo mismo tenemos que lograr que en el Congreso se ponga en tabla el proyecto que presentamos como gobierno de inteligencia financiera para poder tener mayores herramientas
en las investigaciones y persecuciones de los delitos de cuello y corbata, y además el pacto fiscal, porque el pacto fiscal habla de las obligaciones tributarias de gente como Luis Hermosilla y otros que no quieren cumplir. Entonces, la evasión y la elusión tributaria en Chile es un problema. Y es un problema para el Estado, para la ciudadanía, pero que es un problema que existe debido a gente inescrupulosa que hace planificaciones fuera de la ley para no pagar los impuestos que corresponden. Entonces, en eso, para terminar, es el llamado. ¿Cómo enfrentamos estos problemas? ¿Cómo combatimos la incertidumbre, la desconfianza? Es con acciones concretas. Y al menos en el gobierno tenemos varias iniciativas para avanzar en acciones concretas. Ministra, y sobre la indecisión de las personas de cara al plebiscito, la derecha dice que es porque el gobierno no ha informado lo suficiente. ¿Qué le parece eso? Mire, esto pasó en el proceso anterior, normal, y yo he dicho que mire, es que la verdad es que la oposición nos ha criticado por razones totalmente contrarias. El año pasado era porque estábamos informando. Nos criticaban por informar. Nos criticaron por imprimir textos. Nos llevaron a la Contraloría General de la República por imprimir textos y por repartir textos y por hacer una campaña informativa. Y hoy día nos critican por supuestamente no informar o no imprimir suficientes textos. Yo lo único que les puedo decir en esto, que más allá de las críticas poco justificadas y razonables, estamos como gobierno adelantando casi todas las fechas de la campaña. Evidentemente no podíamos imprimir antes textos porque el texto no estaba. No podíamos iniciar una campaña informativa antes porque el texto no estaba. Entonces, lo que hicimos sí es que después de entregado el texto, todas las medidas las hemos estado adelantando respecto a la fecha anterior. O sea, todavía estamos informando, ya hay spot publicitarios, ya los textos se están entregando, ¿no? Se repartieron a regiones, ya en la región metropolitana se han entregado más de, entiendo, 12.000, casi 13.000 textos, y vamos a seguir entregando esta semana. Pero la información, en parte la entrega el Ejecutivo, pero también en parte depende de la ciudadanía de acceder y de informarse. Y también de los partidos que están detrás de las franjas electorales, están detrás de las campañas, porque ahí hay una responsabilidad también de quienes promueven una opción u otra. Ministra, con esto cierro respecto de la encuesta CEP. ¿Qué le parece que los tres personajes políticos mejor evaluados por la ciudadanía sean de la oposición? ¿Y cuál es la visión de la moneda, considerando también que un 61% de la ciudadanía desaprueba la gestión de Gabriel Boric? Mire, es lo que tenemos reflejo de las encuestas semanales, ¿no? Por lo tanto, es una constatación más de encuestas que se vienen entregando y arrojando en materia de percepción ciudadana sobre ciertos liderazgos. Pero más allá de eso, lo que nos queda a nosotros como gobierno es seguir mejorando la gestión, porque en esto sabemos que si bien puede haber responsabilidad también del Congreso, porque no se dan los votos para proyectos emblemáticos, porque no se avanza, al final igual la gente considera que es el gobierno el que tiene que dar la respuesta. Y si no avanza un proyecto, aunque sea porque lo rechazó la oposición, es responsabilidad, según la opinión pública, de que el gobierno no logró sacar el proyecto adelante. Entendemos esa mirada, ¿no? Pero no podemos descansar en eso. Nosotros tenemos que ser siempre más proactivos en llamar al conjunto de los partidos, al conjunto de los parlamentarios, al conjunto de las bancadas, a colaborar más y mejor en el avance de las medidas que la ciudadanía está esperando. Porque todavía esperan pensiones más altas, todavía esperan más medidas en seguridad, y para eso requerimos de la colaboración de la oposición y de los propios también, hay que decirlo. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Queda menos de un mes para que el Contralor Jorge Bermúdez deje ya su cargo, y hay un grupo transversal de senadores, incluidos algunos representantes del oficialismo, presidentes de partidos del oficialismo, que han acusado nulas conversaciones con el Ejecutivo respecto al sucesor de Bermúdez en la Contraloría. ¿El Gobierno ya maneja algunos candidatos o candidatas a ese cargo? ¿Cuándo se van a iniciar estos diálogos con los senadores? Y si van a buscar zanjar un acuerdo previo para evitar que se repita esta dinámica que ocurrió en la nominación del fiscal nacional.
Bueno, nosotros estamos dentro de los plazos establecidos para el nombramiento de un nuevo Contralor General de la República, atendiendo que esto vence en el fondo como plazo el 18 de diciembre. Y por lo tanto lo que estamos haciendo como gobierno, dado que una propuesta del Ejecutivo, es recoger las experiencias anteriores, donde han habido lamentablemente rechazo a las propuestas iniciales de distintos gobiernos, de distintos periodos. Y entonces, con esa experiencia, evaluando los currículum, queremos llegar a la mejor propuesta que concite el mayor acuerdo para poder salir adelante con un nombramiento. Entonces, estamos asumiendo esto con responsabilidad, dado que la Contraloría General de la República es un ente autónomo muy importante en nuestro país, un ente fiscalizador de los actos públicos, y por lo tanto queremos que esto pueda no solamente tener un amplio acuerdo en el Congreso, en el Senado en este caso, que es el que ratifica, sino que también sea una persona que dé confianza y que sea de renombre y que tenga un currículum a la altura del cargo que vaya a asumir. ¿Y ese acuerdo, ministra, ya se está buscando con algunos senadores? Porque ellos dicen que no han tenido ninguna conversación con La Moneda al respecto. No me puedo hacer cargo de eso. El gobierno está haciendo no solamente búsqueda y está haciendo evaluaciones. Eso es parte de la tarea que nos corresponde como gobierno y digo que estamos dentro de los plazos. Es lo único que les puedo señalar. Hola, ministra. Preguntar por la situación de los profesores en Atacama. El Ministerio de Educación confirmó que habrá un retorno paulatino a las clases en la región de Atacama, pero los profesores acusan a que el Mineduc no ha cumplido con todos los compromisos, por ende no van a volver a las aulas durante esta jornada. ¿En qué están esas conversaciones con los docentes y cuándo se puede garantizar finalmente que se va a volver a retomar la actividad educativa? Miren, nosotros como gobierno hemos estado conversando permanentemente a través del Ministerio de Educación con los profesores de Atacama. O sea, el diálogo ha estado, a pesar de un paro que ya tiende a ser insostenible desde el punto de vista del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la región. Y ha habido un diálogo que ha tenido además puntos sobre la mesa, o sea, no es un diálogo de sordos. Ha sido un diálogo donde el Ministerio de Educación ha puesto siempre más elementos para avanzar en los puntos que han planteado los profesores y profesoras que más compartimos en términos generales. Y para eso ha destinado recursos, para eso ha ido a la región a fiscalizar el avance también de las mejoras de los establecimientos educacionales. Y hasta el día de hoy, de hecho, se sostuvieron conversaciones. Nosotros esperamos que la situación pueda normalizarse lo antes posible, que hay desafíos que son de corto plazo y otros que son de mediano plazo y hay que asumirlos así. Porque la educación allá en la región, particularmente del Servicio Local en cuestión, porque hay otro que está funcionando, requieren cambios legislativos, requieren ajustes, por cierto, a la ley de desmunicipalización, y requieren inversiones que no van a probablemente verse en una semana. Pero hay otras que sí, y esas se están viendo. Y esas son de mejoramiento de infraestructura mínimas para generar las condiciones habilitantes al retorno. Pero en eso queremos mayores facilidades también de los profesores y profesoras. Requerimos más disposición, porque se está poniendo todo lo posible sobre la mesa para avanzar. Pero aquí necesitamos llegar a un momento de equilibrio, ¿no? Entre las medidas que ponemos sobre la mesa, los recursos, la agilización que estamos haciendo con los privados que están haciendo obras y trabajando en los establecimientos educacionales, con lo que es el derecho a la educación de estos niños y jóvenes. Porque no basta con cerrar anticipadamente el semestre. Si igual hay pérdidas de contenido, hay pérdidas de clase. Entonces, una cosa es que no pierdan el año y puedan cerrar anticipadamente, y otra cosa es que igual esas clases, esas jornadas educativas, ya no las van a tener. Y eso es un problema para una región que requiere reforzar la educación y no perderla. Hola, ministra. Quería preguntarle cómo calibra el gobierno el triunfo presidencial de Javier Milei en Argentina. Ayer el presidente manifestaba un tono conciliador al señalar que él iba a trabajar por mantener a estas dos naciones unidas. ¿Esa es la disposición
por la que va a bregar el mandatario, y también preguntarle si la definición del próximo embajador o embajadora de Argentina va a tener como un factor de criterio, digamos, la militancia partidista, porque, como sabemos, el nuevo presidente argentino ha mostrado abiertamente su rechazo al comunismo y al socialismo. ¿Cuánto podría también tomar esta decisión? Y por último, preguntarle si es que el presidente Boric va a asistir al cambio de mando, a este cambio de mando. Bueno, a ver, nosotros, y como lo dijo el presidente de la República y la Cancillería, reconocemos el proceso electoral que ha llevado a cabo el país vecino y donde ha participado el pueblo argentino. Por lo tanto, nosotros no solamente saludamos el resultado de la elección, sino que valoramos y reconocemos lo que ha sido un proceso democrático, que respetamos profundamente por nuestra vocación democrática. Y para nosotros las relaciones diplomáticas con Argentina son relaciones claves, son fundamentales, tienen que ser en torno a una relación de amistad para que nuestros pueblos se puedan ver favorecidos, ¿no? Cuando hay buenas relaciones diplomáticas, quienes se ven favorecidos son el desarrollo de nuestros países. Y eso es lo que queremos perseverar, profundizar siempre con todos los países y en este caso también con Argentina. El respeto mutuo de las naciones, el respeto a los procesos democráticos, el mantener relaciones comerciales, en fin, o sea, es parte de la agenda de nuestro gobierno y esperamos que sea también de todos nuestros países vecinos para poder hacer que nuestra región en general siga el proceso de desarrollo que necesita, que merece. Ministra, sobre el embajador o embajadora. El embajador. No, mire, a ver, militante o no militante, quien sea que vaya a asumir esta responsabilidad, lo tiene que hacer en torno a estos criterios que le decía. Esto es una atribución, una facultad presidencial que se ve con Cancillería y por lo tanto yo no me puedo adelantar a quién va a ser nombrado o nombrada, pero insisto, más allá de su militancia o no, tiene que asumir una tarea importante en mantener, preservar relaciones diplomáticas de altura de miras con el país vecino, en este caso Argentina. Y lo último, si es que el presidente va a asistir al cambio de mando. A ver, eso depende mucho de la agenda presidencial. El presidente ahora está además con una agenda muy intensa en materia internacional, pero además va a tener una agenda muy intensa y seguirá teniendo una agenda muy intensa en regiones, en materia económica, en materia de seguridad. Por lo tanto, ahí depende mucho de la agenda presidencial, pero en eso, insisto, más allá de la visita o no al cambio de mando, nuestro objetivo central es mantener una buena relación diplomática con Argentina. Bien. Muchas gracias.